Ya estamos online. Vale. Para que no se te escapen palabras feas y rudas. Ya estamos online. Vale. Para que no se te escapen palabras. Vale. Ese era yo con mi vídeo. Muy buenas. Lo malo es que va con retraso, pero bueno. Con retardo, ¿no? Normal. Es difícil de controlar. No sé cuántos estaremos. Tú tienes ahí, ¿no? ¿No ves ahí el número de personas que conectadas? En YouTube, 2. Así que supongo que seremos 2, tú y yo. Creo que está Ángel también. Parece que se ha apuntado alguien más. Daremos esos 5 minutitos de rigor y comenzaremos. Por si hay alguien por aquí, debajo tenéis la sección de preguntas, por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Habéis pasado lista ya? Hombre, por supuesto. Faltabas tú, Dani. Qué bueno verte por aquí. Yo creo que lo bueno es que en este primer webinar vamos a estar todos los del club, más alguien nuevo. Entonces quedará todo un poco en petit comité. Así que espero que la gente haga muchas preguntas. No sé qué te parecerá, pero he pensado que luego lo que podemos hacer es en el foro poner una sección para webinars donde vayamos poniendo cada webinar para que la gente lo pueda comentar. Perfecto. Para que de esta forma no comenten en tu reporte de log, sino que reporten en esa sección del webinar. ¿Sabes? Mejor, que sí que te puedan hacer alguna pregunta puntual o alguna consideración, que es lo interesante del reporte, pero que no hagan preguntas sobre el webinar. Entonces ponemos solo una sección para el webinar. ¿Sabes? Que diga, pues cuando ha comentado esto me sale esta duda. Lo malo que le veo a esto es que las preguntas están en privado. Por eso creo que lo de hacerlo en YouTube, para los que estén ahora viendo, he pensado que luego las siguientes hacerlos directamente en YouTube, que tienes una sección para hacer preguntas y para tener el chat. Por lo tanto, yo creo que ayudaría mucho a que la gente hable, pregunte, se hablen entre ellos y evitar tanto rollo. Tres minutitos. No sé, si quieres contar algo. No, pues... En estos 3 minutitos. La verdad es que no tengo ningún secreto que contar antes de... Teníamos que hacer una bola extra para los que llegan los primeros, ¿no? Haber contado en el pre-roll time, contar alguna cosa chula. He estado preparando la ponencia para Pontevedra y se me ha ido un poco la olla. O sea, he puesto ahí una de cosas que, bueno, no sé, intentando hacer un poco de humor y no sé cómo se lo van a tomar. ¿Te has pasado o qué? Sí, se me ha ido la olla porque he recordado viejos momentos porque es contar mi historia, ¿no? Y que estás en clase y te dicen, oye, tienes que ir a apuntarte a qué cursos quieres hacer, ¿no? En la universidad, qué carreras quieres hacer. Y te sueltan ahí en la sala de ordenadores, en plan, ala, escoge. Y he encontrado una foto muy buena que aparecen unos chavales que se están en los ordenadores y detrás la gente adulta pues comentando y demás. Parece ser que han inaugurado esa aula de informática, entonces hay gente sorprendida, gente alegre. Entonces estoy poniendo palabras ahí a la gente lo que está comentando, ¿no? En plan, hay 2 chicos hablando y decir, oye, tú y yo juntos a la universidad, que siempre hay gente de esa ahí que están en clase y dicen, tú y yo juntos para todo, a la universidad, al trabajo. Luego otra que está así en plan, mierda, no me da la media. En plan, movidas así para ir comentando y luego detrás los otros ahí sonriendo, no sabe lo que les espera. Hay luego otro tío que está detrás de una puerta y le he puesto en plan, en mis tiempos no había ordenador. Así un poco. En los míos no había, ¿eh? En la universidad cuando yo estuve era rarísimo que alguien tuviera ahí un ordenador. O sea, en casa había mucha gente que lo tenía, pero desde luego no... ¿No había aula de informática? Había una aula de informática en la que nos teníamos que sentar por parejas y estaba haciendo una ingeniería, o sea, imagínate. Pero en la universidad, ¿no? Sí. Ah, vale, yo te decía en clase, en el instituto. No. En mi instituto las clases que teníamos de informática eran de logo. Con la tortuguita dibujando círculos, macho. Ah, es verdad, ¿cómo se llamaba? ¿Logo? Ah, el logo se llamaba, que era para aprender a esto. ¿Qué es? ¿Y cómo estaba el de mecanografía? No sé si utilizaste tú ese, el de mecanografía. No. Eran como un juego que tú ibas ahí intentando escribir lo más rápido posible.
Entonces, en el aula de informática, a ver, mi colegio pues era bueno y teníamos, ¿no? Entonces, en el aula de informática tenías el logo, el de mecanografía y el Encarta. Y eso era todo lo que tenías para, La Encarta, qué mítica, ¿eh? para divertirte. Sí, sí. Esa Encarta, qué mítica, madre mía. Lo que han cambiado. Pirateando los CDs de Encarta. Pues sí. Ángel pregunta qué pasa en Pontevedra. En Pontevedra este viernes hay Meetup. La cosa es que lo han metido entre otro evento, que es Pontup Store, entonces a la Meetup van a ir 100 personas. Yo parece que no tengo suerte cada vez que me apunto a una Meetup, porque mi idea era hablar a 15 y va a haber 100, entonces... Joder, guay. Sí, es como, joder, mira qué buena para hacer una WordCamp. No pueden decir que no hay interés. Ya te digo, sí, sí. De todas formas, me parece súper guay que hayan combinado la Meetup con un evento relativo al emprendimiento, ¿eh? Mola mucho. Porque, no sé, te vas a conocer, gente que está en el evento también puede ir allí, es totalmente gratuito, conocer la comunidad. Que haces un networking de la leche ahí, además. Sí, de hecho va gente de Lugo, de la Meetup de Lugo y así, que están los de Rayola. Entonces, oye, eso mola. Que la comunidad de Galicia y demás se vayan uniendo. Está guay. Sí. Vale, pues son y 6. Yo creo que podemos empezar. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a lo que hemos hablado? Que hable ahora o calle para siempre. Nadie, supongo. Bueno, pues empezaremos. Como veis, este es nuestro primer webinar. Muchas gracias por venir. Ya sabéis que hacer estas cosas gustan, pero también dan un poco de vergüenza, al menos a mí, el estar aquí delante de la cámara hablando. No soy el mejor orador, así que me disculparéis si algo no lo pronuncio bien o me trabo un poco. Intentaremos que sea algo donde todos aprendamos, donde podamos colaborar. En esta primera igual está un poco cerrado. Hemos visto que las preguntas son en privado, no hay un chat. Entonces, para las siguientes lo que haremos es utilizar YouTube Live, donde tienes un chat donde la gente va a poder colaborar o poder hablar y luego el vídeo quedará directamente ahí abierto para todo el mundo. También hemos pensado en hacer una sección en el foro para poder comentar este webinar, así que si después de las preguntas tenéis más dudas o queréis comentar algo de lo que haya dicho Pablo en este caso, entonces lo haremos todo ahí. También os recomendaría, os pediría, o si os interesa, que veáis el registro del log de Pablo, ¿vale? Hoy va a comentar qué es lo que quiere hacer, pero también tiene un registro donde va a ir poniendo cómo va avanzando. Entonces, estaría guay que la gente, pues, comentase, le diera su punto de vista, incluso le preguntase, ¿no?, cómo va a hacer algo. Hablaros de que el registro, yo creo que todos los que estamos aquí somos del club, pero el registro lo abriremos el día 2. Entonces, si queréis invitar a vuestros amigos para que el día 2 tengan un descuento, pues yo estoy abierto a que me lo comentéis e intentar que más gente pueda participar y oye, que esto no es por ganar dinero, sino que puedan aprender y puedan colaborar con el resto. Y vamos a pasar con Pablo, que es hoy el protagonista. Cabe decir que a Pablo le conocí hace poco, no mucho, la verdad. De hecho, en la WordCamp Log tampoco hablamos mucho. Y una vez que le vas conociendo online, dices, joder, le tuve ahí en persona y no hablamos casi. Y ahora tenemos que hacer estas excusas del podcast suyo, de emprendedores y el webinar, ¿no? Para poder hablar y es un poco como, si es que somos unos garrulos. Así que menos mal que estará en Chiclana y poder hablar con él en persona. Se dedica al marketing digital en 3YMedia Comunicación, sabe un montón, tiene mucha experiencia, tiene labia, así que seguro que nos explica todo muy bien. Así que le damos paso a él y que nos cuente lo que va a hacer. Pues muchas gracias, Ivonne. La verdad es que has puesto el nivel alto, ¿eh? Me has metido ahora en un compromiso para mantener ahí todo lo que has dicho. Pero bueno, haremos lo que podamos. Pues nada, pues lo primero, muchas gracias por haberme invitado al primer webinar del Club Freelance, que esto ya pasará en la historia, o sea, ya estoy en la historia del club por ser el que ha roto el hielo de los webinars. Y que de verdad que es un honor y es un placer además estar aquí con vosotros y además en un ambiente como el que vamos a tener ahora de casi de charla de amigos porque somos muy poquitos, porque nos conocemos, porque hemos interactuado ya los que estamos aquí en el foro y la verdad es que el ambiente que se genera pues es muy cercano, es muy familiar. Para mí, como te digo, es un placer. Bueno, ya me has presentado tú muy bien. Voy a compartir mi pantalla para poder ir comentando algunas diapos que tengo preparadas para que sirvan un poquito de guía. Le he pasado a Ivonne un enlace con las diapos en formato PDF y otro en Slicer, que me imagino que colgaremos por algún lado por si luego queréis repasar alguna cosilla o ver algún apunte de lo que he comentado. Pero bueno, la idea es esa.
Bueno, como os ha dicho, soy consultor de marketing online, vivo en Irún, en Guipúzcoa, que es donde trabajo, donde tengo mi oficina, donde está 3:30. Soy padre de gemelas, lo pongo porque esto de alguna forma afecta a todo el resto de cosas que pasan en mi vida, como podéis imaginaros. Tienen solo 7 años, o sea que la verdad es que requieren muchísimo tiempo de mi día a día. Además de padre de gemelas y consultor en marketing, soy WordPresser. Soy una persona que está enamorada de WordPress, lo utilizo continuamente en mi trabajo bueno, la verdad es que gran parte de mi actividad social hoy en día tiene mucho que ver con WordPress. Además, soy emprendedor y soy freelance. Hace 5 años monté mi propia empresa. Había estado trabajando durante unos 15, 16 años en el mundo de la comunicación, en el mundo de la televisión, en un departamento de publicidad de una televisión regional aquí en Euskadi. Y la verdad es que aprendí muchísimo, me sirvió para empezar a dar mis primeros pasos en el mundo de la publicidad y el marketing. Y curiosamente en Internet, porque fue un momento en el que se empezaba a hablar mucho de la digitalización de la televisión, del vídeo bajo demanda y todo este tipo de cosas. Y de alguna forma coincidió en el tiempo con el momento en el que las televisiones empezaron a darse cuenta de que Internet podía aportarles pues un tráfico social y un conocimiento de marca que era muy interesante para que luego eso ayudara a conseguir más audiencia televisiva de la convencional. Y bueno, ahí abajo os he puesto mi nick en Twitter, Pablo Moratinos, donde bueno, pues hablo un poco de todas estas cosas que os estoy contando y también de cosas personales, de reflexiones personales. Bueno, contesto. Un poco hablaros de que en el año 2012 fue cuando lancé mi proyecto, 3ymedia.net, que como os ha dicho Ivonne era una agencia de comunicación digital. Y la verdad es que desde el principio, incluso antes de empezar a trabajar por cuenta propia, digamos, ya empezó a ser muy importante para mí el tema de la formación. De hecho, el primer trabajo que me salió de manera propia fue el de impartir una serie de cursos sobre tema de gestión de reputación online y de comunicación a través de las redes sociales. De esta forma, casi sin quererlo, porque no estaba dentro de mis planes, dentro de lo que fue el volumen de facturación de mi empresa, una parte muy importante fue el tema de la formación. En estos 5 años que han pasado desde entonces, pues no sé, antes he intentado echar algún cálculo y puede haber salido en torno puedo haber impartido en torno a los 70, 80 cursos más o menos. Casi todos, no sé, de los 80, 70, habrán sido por cuenta ajena. Es decir, gente que quiere montar un curso pero necesitan un formador. Entonces se ponen en contacto conmigo y o bien me hacen un contrato para dar ese curso o bien les hago una factura como autónomo e imparto esa formación. En algunos pocos casos, luego contaré un poco por qué, han sido cursos por iniciativa privada, ¿no? Por iniciativa propia. Pero para ello he necesitado siempre alquilar instalaciones de terceros, pedir cesiones o pagar un aula en algún centro de formación, cosas de este tipo. Para mí, en estos años, mucha de la formación que he hecho ha sido formación de tipo subvencionado, ¿no? Normalmente, pues, gobierno vasco, diputación, en mi caso, a veces también entidades locales como ayuntamientos, agencias de desarrollo, reciben una subvención para hacer una determinada acción formativa y bueno, pues a partir de esa subvención organizan un curso, se ponen en contacto conmigo y lo impartimos. Para mí, este tipo de modelo de formación tiene un problema, ¿no? Que es que, como os pongo ahí, se orienta a satisfacer las demandas de las instituciones, no las demandas de los usuarios, no las demandas reales de los usuarios. Las instituciones, una vez que reciben o que recogen un interés, una preocupación por parte de los emprendedores o de los profesionales, normalmente tardan un tiempo en ser capaces de reaccionar y de montar una acción formativa en torno a esa necesidad. Y dentro de mi área, dentro del mundo de la comunicación digital, dentro del marketing online, claro, todo avanza tan rápido que cuando se genera esa necesidad, entre que se genera esa necesidad y hasta que podemos cubrirla, pasa el tiempo necesario para que esa necesidad haya cambiado, de alguna forma haya evolucionado. Y entonces el curso no termina de adaptarse a esa necesidad. Yo normalmente intento reaccionar con eso de la manera que mis cursos son son muy líquidos, evolucionan muy rápido, los cambios los actualizo, muchas veces los actualizo directamente mientras los estoy impartiendo, pero como a veces tienes que atarte a unos requerimientos que son los que te da la entidad que otorga la subvención, pues no puedes tampoco reaccionar con la suficiente agilidad. Y esto genera, pues evidentemente, un problema.
Bueno, pues dándole una vuelta a todo esto y seguramente a través de la frustración que me provocaba, pues decidí montar mis propios cursos. Dije, bueno, pues no estamos cubriendo la necesidad de la gente. Yo tengo capacidad para montar un curso, bueno, pues si la tengo, me lanzo y aprovecho un nicho de mercado que ahora mismo no se está cubriendo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues todo esto es lo que me lleva un poco a preparar mi plan de acción para montar cursos presenciales. Esto que vamos a ver a partir de ahora, lo que os voy a enseñar a partir de ahora, es un poco los puntos que para mí son importantes cuando desarrollo un plan de acción para uno de los proyectos de mi empresa. No es un plan de negocio, ni mucho menos. Recoge algunos puntos del plan de negocio, recoge algunos puntos del plan de marketing y sobre todo es un documento ágil que me permite trabajar a mí con una cierta seguridad. No es un documento excesivamente profundo, pero sí es un documento que por lo menos me permite tomar conciencia de todas las partes que son importantes del desarrollo de la idea. Normalmente, casi siempre empezamos este tipo de planteamientos con un análisis DAFO, ¿no? Seguramente ya lo habréis escuchado muchas veces. Un análisis DAFO es un análisis que evalúa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un proyecto, de una idea. No es necesario, yo no recomiendo tampoco hacer un DAFO súper técnico y súper profundo, pero por lo menos sí hacer un listado en un papel de todas las debilidades que tiene tu empresa y todas las amenazas que puede sufrir, ¿no? Es muy importante. Las fortalezas y las oportunidades de alguna forma nos van a ayudar a definir cuáles son los puntos en los que tenemos que apretar, cuáles son los puntos que podemos sacar más jugo, ¿no?, a nuestro proyecto. Pero ser muy consciente de las debilidades y las amenazas es importante porque deberíamos ir tapando esos huecos de alguna manera o por lo menos que no sean posibles puntos de fuga del beneficio que nosotros podemos sacarle a nuestra idea. Si os fijáis, aquí en las diapositivas os voy a poner algunas de las reflexiones de las reflexiones que yo había realizado o alguna guía que a vosotros os pueda ayudar de alguna forma a sacar las vuestras de vuestros proyectos. En mi caso, algunas de las debilidades que tenía mi idea de negocio era primero el tema de los permisos, ¿no? Toda la parte burocrática de que mi oficina ahora mismo, mi local, el local en el que yo trabajo es un despacho, es una oficina, tiene un permiso de una licencia de actividad como oficina y para montar una academia o para montar un centro de formación o un sitio donde voy a dar cursos, si quiero seguir las pautas legales completamente, pues tenía que hacer solicitar una actividad distinta. Bueno, esto tiene ventajas e inconvenientes a su vez, ¿no? Es más, curiosamente, por lo menos en mi localidad, es más barato pagar el impuesto de basuras de una academia, por ejemplo, que de una oficina. Bueno, pues igual por ahí sacábamos alguna ventaja, pero bueno, en principio no es así. Más amenazas. Hay programas de formación similares a los que yo voy a impartir, como os decía antes en la presentación, que son gratuitos, que son subvencionados. Pues claro, competir con un producto que es gratis es complicado, ¿no? Muchos de mis alumnos, como vamos a ver después, o de mis potenciales alumnos, son profesionales. Los profesionales normalmente trabajan y no pueden adaptarse a un horario de impartición de cursos convencional, digamos un horario comercial. Pues a todos nos gustaría trabajar de 9 a 2 y de 4 a 7, por ejemplo. Pero claro, ese es el horario en el que normalmente la gente está en la oficina o la gente está en su negocio y es difícil que puedan venir a un curso si yo quiero mantener esos horarios. Además, aunque en mi negocio he hecho mucho trabajo de marketing de contenidos, de marketing de atracción, para este tipo de cursos se requiere un tipo de marketing un poquito más agresivo, un poquito más clásico. No me vale solamente, como os digo ahí, con el inbound marketing. Y esto tenía que tenerlo muy consciente. En 5 años he desarrollado un trabajo muy importante de branding, de comunicación de mi marca, pero tenía que apretar algunas tuercas que hasta ahora no había tocado para el tema de los cursos presenciales. Luego hablaremos un poco más a fondo de todo eso. Sin embargo, también tengo unos puntos fuertes, tengo unas fortalezas. La primera es la experiencia. Llevo 5 años dando clase y la segunda es el reconocimiento. En esos 5 años dando clase he conocido muchísimos alumnos y la valoración por parte de estos alumnos de los cursos que han recibido por mí es muy buena. Yo siempre, cuando termino los cursos, suelo hacer una especie de encuesta de la experiencia que ha sido para los alumnos y las valoraciones suelen ser muy positivas. Bueno, pues eso en principio debería ser una fortaleza porque me podría ayudar a volver a intentar contactar con esos alumnos para poder ofrecerles algún producto comercial de mis cursos. Una fortaleza muy importante es que muchos, y esto seguramente todos los que habéis trabajado en la formación os habréis dado cuenta, muchos de los alumnos que tienes en un curso terminan convirtiéndose en clientes a medio plazo.
gente que ha aprendido a hacer algo, pero quiere ir más allá, o que ha descubierto a lo largo de tu curso que esa tarea que pensaba realizar esta persona pues es muy laboriosa o requiere demasiadas horas de su jornada laboral y decide subcontratarla. Bueno, pues ¿a quién vas a contratar? Pues lógicamente a la persona que le ha enseñado todo lo que puede hacer con ello, ¿no? Pues esto pasa, se repite mucho. Mi mayor fortaleza comercial siempre ha sido alumnos o clientes que han llegado a mí a través de algún curso que he impartido con ellos. Y esto es un punto muy, muy importante. Y luego una ventaja que tengo muy interesante es que mi oficina está pues, en el centro de mi ciudad, está en el centro de Irún, está bien comunicado, se puede llegar en transporte público perfectamente, hay un parque subterráneo muy cerca. Bueno, es cómodo para cualquier persona que quiera venir a recibir un curso a mi local. Punto, después del análisis un poquito de la idea del negocio, punto importante, las personas a las que voy a dirigir mi producto, las personas que quiero que vengan a mis cursos, el target, ¿no? El público objetivo. Yo esto lo tengo muy trabajado. Para desarrollar un poco la idea del negocio no he tenido que hacer demasiado esfuerzo porque llevo, como os decía, llevo 5 años ya trabajando con estos alumnos. Y para mí me resulta ya muy sencillo identificar cuáles son las personas que están más interesadas y cuáles sobre todo son las más proactivas, aquellas que más se ponen en contacto conmigo para saber si puedo montar cursos adaptados exactamente a sus necesidades. Y en general, en mi caso, han sido siempre mujeres de entre 35 y 44 años, profesionales, con negocios pequeños, normalmente micropymes, o incluso negocios unipersonales, con una formación media o superior y normalmente con una preparación en nuevas tecnologías básica y media. A partir de aquí, esto me ayuda mucho a poder definir un programa, un ciclo de cursos adaptado a esas necesidades. Yo ya sé, como os decía, que siendo mujeres con un nivel básico y medio de conocimiento de tecnologías digitales, pues ya me puedo ir haciendo una idea de más o menos lo que necesitan. No es lo mismo la necesidad que tiene, por ejemplo, una directora de comunicación de una importante empresa del sector de la máquina herramienta que ha sido una marketera tradicional y que quiere ahora introducirse un poco en las necesidades de las redes sociales o del marketing online, como he tenido así alumnos de este perfil, que una mujer que tiene una boutique de moda en el centro de Irún y que pues quiere vender más de sus productos o quiere montar un pequeño e-commerce. Bueno, pues sus necesidades están claras que son muy distintas. Pero yo ya evalué que mi grupo potencial de alumnos más grande era sobre todo este segundo grupo. En este sentido, sí que sería interesante, vuelvo un momento al punto anterior, a la hora de diseñar el programa, ayuda mucho algunas técnicas de marketing como la del diseño del buyer persona. El buyer persona es de alguna forma, es como una personalización de tu target, de tu público objetivo. Personalización a un nivel muy elevado. Por ejemplo, pensar, en mi caso, incluso buscar una foto de una mujer de 40 años, ponerle un nombre y un apellido, inventarme algo sobre su vida, siempre en base un poquito a este perfil demográfico que os he comentado antes, y pensar en cuáles son las necesidades, pero más específicas que tiene. Y a partir de esas necesidades, crear nuestro curso. Esto nos ayuda mucho a intentar que nuestro programa sea lo más exclusivo y lo más específico posible, porque esto va a ser una gran herramienta de venta, un argumento de venta hoy en día. Es difícil llegar a la gente con productos demasiado genéricos. No sé, para mí es muy importante que si yo voy a hacer, por ejemplo, un curso en el que voy a hablar de cómo utilizar Instagram como una herramienta de generación de tráfico para aquellas personas que tienen una boutique online dedicada a la moda, una tienda online dedicada a la moda, pues seguramente si mi perfil es femenino, el perfil de mi público objetivo es femenino, mi planteamiento del programa, mi planteamiento del curso va a ser distinto. No solamente desde el punto de vista de cómo acercarme a ese usuario a nivel de marketing, a nivel de buscar que se inscriba, sino a la hora incluso de construir el programa desde dentro. En este punto también es importante destacar el tema de la metodología Lean, ¿no? No sé si os suena un poquito el tema de Lean Startup o el modelo de lanzamiento de proyectos y de negocios Lean, pero una de sus cosas fundamentales es el tema del producto mínimo viable, ¿no? De construir un producto, el producto en nuestro caso sería un curso, un producto
no construirlo de forma absolutamente completa, desarrollada, con un nivel de detalle impresionante, sino que sea algo, una estructura completa, pero simple, que nosotros podamos ir de alguna forma enriqueciendo a partir de del feedback que vamos recibiendo de nuestros clientes. No tiene sentido que la primera vez que hacemos un curso lo hagamos con un nivel de detalle bestial. Es más importante que lo vayamos construyendo casi a medida que vamos viendo las necesidades de los alumnos. Esto, sobre todo, lo que va a hacer es ahorrarnos tiempo, nos va a permitir mejorar el resultado muy rápido y que la inversión inicial en tiempo y dinero de creación de nuestro producto se reduzca lo máximo posible. El siguiente punto que analicé fue el de las necesidades técnicas, ¿no? De alguna forma, como os decía, yo ya tengo un local, tengo una oficina, pero voy a necesitar hacer obra en ella y voy a necesitar hacer una inversión en hardware porque pues, probablemente necesite algunos ordenadores para algunos alumnos, no todos los alumnos van a poder venir con su portátil, seguramente tenga que instalar algunos servidores para cuando estemos trabajando en temas de diseño web, pues que la gente pueda trabajar con un servidor en el local, no teniendo que conectarse a internet. Seguramente necesitemos comprar licencias de software. Bueno, todos estos gastos deberían estar previstos ya desde un inicio. Si yo ya sé más o menos de qué voy a dar los cursos, aunque no tenga el programa detallado, pero ya sé cuáles van a ser los contenidos un poco genéricos, ya sé más o menos del espacio que dispongo y, por tanto, pues puedo deducir qué cantidad de alumnos máxima voy a poder meter en mi local, si voy a necesitar aire acondicionado, si necesito o no un proyector. Bueno, pues todo esto tiene que ir a la lista de gastos para saber un poco de forma global cuánto nos va a costar toda esta operación, ¿no? Todo este proyecto. Y a la vez, pues ir calculando, ir haciendo una previsión de los ingresos que vamos a tener. Perdón. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? Esto podéis cambiar la palabra cursos por vuestro producto, ¿no? ¿Cuántos cursos voy a ser capaz de lanzar mensualmente? ¿O cuántos de mis productos voy a ser capaz de vender este mes, ¿no? O de producir este mes? ¿Cuántas horas de clase puedo impartir a la semana? ¿Cuál es mi disponibilidad? Yo no voy a dedicarme al 100% a la formación, la voy a dedicar una parte de mi semana. La otra parte la voy a seguir trabajando en mis tareas de consultoría, en mis tareas de producción de vídeo. ¿Cuál es el precio de hora que yo considero que puede ser atractivo? Si estoy pensando en dar cursos para un determinado sector de la población, y antes estábamos hablando de micropymes, pues bueno, pues igual pensar en que estos alumnos van a poder estar pagando un curso a 100 euros la hora, pues seguramente no es objetivo y no es una previsión sincera. Sin embargo, si estamos trabajando, por ejemplo, con un sector de ejecutivos, de líderes de grupos, de importantes empresas multinacionales, pues probablemente la formación pues podamos impartir cursos a 150 euros la hora y no hay ningún problema con eso. ¿Cuántos alumnos espero que se apunten? Bueno, pues esto, gracias a que, como os decía antes, ya sé cuántos, ya he montado algunos cursos por iniciativa privada, pues ya tengo una idea más o menos en base al grupo de personas que puede haber interesadas en mi localidad, pues cuántas pueden más o menos apuntarse. Puedo hacer una previsión, más o menos. Y por fin, ¿cuántos alumnos necesito que se apunten para llegar a ese precio hora que he estimado? Perdón. Voy a echar otro poquito de agua. Yo lo que antes arriba, cuando hablaba del precio hora competitivo, estaba hablando del precio hora que es capaz de pagar un alumno. Pero ¿cuánto estoy dispuesto yo a ganar por cada hora de trabajo? Para mí, dar una clase en un aula, en realidad no hay gran diferencia entre que haya 7 personas o que haya 15. Bueno, pues la dedicación va a ser indudablemente en el segundo caso un poco menor, pero lo que es el esfuerzo, digamos, de la actividad formativa es más o menos similar. Bueno, dejemos al margen un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pues del hardware o del coste energético o todo este tipo de gastos que se van a afectar porque haya más alumnos, pero lo que es el esfuerzo mío físico de impartición del aula o de la clase o de preparación de esa clase es más o menos similar. Bueno, ¿cuántos alumnos necesito para llegar yo a un umbral? Vamos a suponer que yo quiero ganar, pues por ejemplo, 80 euros a la hora por cada curso que imparto. Bueno, pues ¿cuántos alumnos necesitaría que pagaran 20 euros por hora en un curso de 20 horas para poder llegar a una ganancia mía de 80 euros por hora? Pues esto es importante hacer este cálculo. No será la primera vez que alguien monta un curso para terminar ganando una miseria después de los gastos y por intentar poner un precio competitivo, ¿no? Pues esto es importante analizar. Una vez que sabemos la inversión que vamos a tener que hacer y los gastos que vamos a tener, pues hacer un balance. Porque lo importante es saber lo que nos va a costar todo esto y saber lo que vamos a sacar. ¿Es el balance positivo?
Bueno, aquí hay un factor importante, ¿no? En mi caso, como os comentaba, hay una pequeña inversión. Una inversión en la adaptación del local, bueno, pequeña entre comillas. Una inversión en la adaptación del local y probablemente una compra de hardware y de software, de licencias. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en amortizar la inversión? Bueno, pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, en algunos casos, los plazos de amortización contable no tienen en cuenta aspectos relativos a la evolución tecnológica. No lo sé, por ejemplo, pensar en que si vas a estar impartiendo un curso, por ejemplo, de retoque digital con Photoshop, vas a poder aguantar con la misma licencia de Photoshop durante 3 años, pues no es real. Porque tú sabes que el año que viene va a haber una nueva versión de Photoshop y que para poder vender tu curso vas a tener que decir que el curso se imparte con Photoshop 2017, en este caso. No puedes decir que vas a impartirlo con el Photoshop 2014 porque ya te estás quedando simplemente con el título del curso, ya estás perdiendo actualidad y es mucho menos atractivo, está claro, ¿no? Lo mismo que si estoy haciendo, no sé, pues por ejemplo, un curso de diseño de aplicaciones para móviles y tenemos unos móviles para hacer los chequeos y son unos móviles pues, de hace 2 años, pues probablemente esto se va a resentir un poco en la calidad de la formación que estamos haciendo. Por lo tanto, siempre es muy importante tener en cuenta que los plazos de amortización pues, se puedan cubrir con los beneficios que tengamos y que además nos quede el margen. No podemos estar pensando que vamos a tener que estar 2 años sin sacarle ningún rendimiento a esto porque estamos pagando la inversión inicial. Hay que tener en cuenta también que a veces esto suele ser un error que vemos muy habitualmente, en que si yo estoy haciendo los cálculos para que, por ejemplo, los alumnos paguen a 20 euros la hora, pero voy a sacar mi primer curso con una oferta de lanzamiento pues de solamente 10 euros la hora, una oferta de descuento del 50%, esto va a afectar al balance. Es importante que seamos capaces de programar dentro de nuestro balance también cuáles van a ser las ofertas que voy a lanzar y al mismo tiempo, si por ejemplo voy a empezar con unos precios de curso más asequibles y a lo largo de la evolución del tiempo tengo la previsión de que los cursos van a funcionar bien y que voy a poder ir subiendo los precios porque vamos a mejorar la calidad o vamos a especializarnos mucho más o los grupos de alumnos van a ser más exclusivos, bueno, pues esto también puede afectar al crecimiento del coste hora y afectaría también al balance, en este caso de forma positiva, claro. ¿Me salen los números? Bueno, en mi caso sí. En mi caso he hecho estos cálculos que os estoy comentando y en mi caso sale bien. En mi caso voy a tener que trabajar al principio un poquito para amortizar todos estos costes iniciales, aunque ya hay una partida de los beneficios que he tenido hasta ahora que se va a dedicar precisamente a la inversión de la obra. Es un dinero que está, digamos, ahorrado ahí para precisamente esto. Entonces, en principio el riesgo para mí es pequeño y casi toda la inversión va a ir o sea, casi todos los beneficios van a ir precisamente a la cuenta de resultados de beneficios. No voy a tener que utilizarlos para pagar parte de la inversión. Pero, evidentemente, si no salieran los números, pues tendríamos que retocar algo de lo que hemos visto hasta ahora. Vale, me salen los números, tengo los presupuestos, pues no queda más que iniciar las obras y empezar a trabajar en mi plan de marketing, siempre con mucha antelación. Evidentemente, esta es la parte que más me gusta a mí. Hasta ahora todo lo que hemos tenido que hacer es un poco genérico. En mi caso, el marketing es mi especialidad, es con lo que me muevo más cómodamente y con lo que más me divierto encima. Tal es así que, claro, en estos años yo ya he ido adelantando parte del trabajo que tenía que hacer para ahora. Tengo, por ejemplo, una lista de correo de personas interesadas en los cursos que yo imparto, en la que tengo un buen número de contactos con los que ya puedo empezar a trabajar, ¿no? Los que ya puedo empezar a ofrecerles todo lo que voy lanzando. De hecho, como os decía, en esos casos más particulares de cursos que he lanzado yo en instalaciones de terceros, pues es la lista de correo de la que he tirado y con la que me ha funcionado muy bien. Además, para los cursos que impartía por cuenta ajena también he participado un poco en la parte esta de comercialización, con lo cual ya conozco un poco cuáles son las técnicas para llegar a los alumnos. Bueno, tengo mis metodologías más o menos depuradas, pero sí que me gustaría recordar que no solo del online vive el marketero, como os he puesto ahí. Cuando estamos hablando de un consumo de un producto, de una comercialización de un producto físico, como es este caso, todo el tema relativo al marketing online está genial, que os voy a decir yo, pero sigue siendo muy importante el acceso a medios offline. No sé, por poneros un ejemplo. Yo he trabajado mucho con la agencia de desarrollo local de aquí de mi comarca
La agencia de desarrollo tiene un contacto con un elevado número de emprendedores, de gente que son potenciales clientes míos al 100%. Y estas personas se acercan a como os digo, a esta agencia de desarrollo porque tiene un espacio de coworking, un vivero de empresas. En estos sitios es muy importante acercarlos físicamente a las personas que pueden contratar nuestros cursos porque están ahí. De hecho, si estoy pensando, por ejemplo, en algún tipo de cursos de iniciación al marketing online para estas personas, pues seguramente muchos no tendrán una presencia demasiado activa en redes sociales, probablemente no navegan a través de foros online o de sitios con comunidades virtuales, como puede ser el clubfreelance.es. Bueno, pues ¿cómo llegas a estas personas? Pues evidentemente a través de los medios offline. Cartelería, flyers, tarjetas de visita, charlas presenciales. Esto funciona de mareo. Os recomiendo muchísimo, comercialicéis lo que comercialicéis, ir a agencias de desarrollo, a grupos de emprendedores, a acciones de networking y tratar de impartir charlas gratuitas, a ser posible, en la que podéis compartir parte de vuestro conocimiento para que ayude a esas personas. De ahí os va a llegar un montón de clientela siempre. Funciona de mareo. Creo que es la mejor herramienta que hay de marketing presencial ahora mismo. ¿Cómo todo esto que os estoy comentando, cómo se refleja un poco en mi caso? Bueno, pues se refleja primero en una lista de tareas. Hasta ahora, la parte de formación en mi página web, en la página web de tresmedia.net, que es desde donde voy a dar los cursos, no tenía un apartado especialmente desarrollado, entonces lo que tengo que hacer es crear una estructura dentro de mi página web en la que se detalle perfectamente qué es lo que ofrezco yo a mis alumnos. Programas de los cursos, contenidos, ventajas, qué se van a encontrar, qué van a conseguir, cómo les va a hacer cambiar todo esto su vida. Crear a la vez también, además de estas páginas de información más profunda, las landing pages, las páginas que después voy a utilizar para que todas aquellas personas que hagan clic en mis campañas vayan y de alguna forma puedan apuntarse al curso o a la lista de correo informativa lo más fácilmente posible y con un nivel de conversión lo más elevado posible también. No tiene por qué coincidir con los apartados que os decía específicos dentro de mi página web. Una landing page con todos los contenidos de un curso muy, muy detallados, pues seguramente no tendrá una conversión demasiado elevada porque mis contenidos la harán distraerse, que le entren dudas, ir a otros sitios. Igual tenemos que trabajar en que todo ese detalle vaya a otros sitios y la landing page esté más centrada en conseguir su dirección de correo o algún contacto un poquito más cercano, su teléfono, lo que nos haga falta. Una vez que tenemos las landing pages también, pues crear, como os decía, estas campañas de publicidad. Campañas de publicidad, en mi caso, por ejemplo, muy importante el tema de las redes sociales, ¿no? Pues campañas en Facebook Ads, incluso en algunos casos Twitter Ads, Instagram Ads, AdWords, bueno, cualquier herramienta convencional de las más conocidas para llegar a estas personas. En mi experiencia, Facebook Ads funciona muy bien, sobre todo porque es muy fácil conseguir segmentar los intereses de las personas, ¿vale? Hay mucha gente que no sabe que quiere hacer un curso. Hay mucha gente que simplemente está navegando por Facebook, por ejemplo, y cuando le picas, de alguna forma le enseñas que puede mejorar el rendimiento de su negocio si invierte parte de su tiempo en formación, pues entonces cuando despiertas esa necesidad. Bueno, pues en ese sentido, estas redes sociales que nos permiten hacer una publicidad más de tipo de atracción, bueno, pues tenemos que usarlas seguro. Y por otra parte, como os decía antes, pues más las campañas en AdWords, ¿no? Campañas ya de búsqueda de gente que está de alguna forma activa buscando un curso. Aquí es muy importante, yo os recomiendo encarecidamente que si queréis desarrollar alguna campaña en AdWords para alguno de vuestros proyectos, intentéis de alguna forma hacerlo a través de un profesional. Porque aunque son campañas en las que, pues con una inversión pequeña podemos sacar un rendimiento alto, también son campañas en las que son plataformas en las que llegar a dominar requiere invertir mucho dinero en publicidad. Es muy difícil que invirtáis vuestro bono de descuento de Google AdWords de 70 o de 80 euros y que le saquéis un rendimiento a esa inversión, porque cuesta mucho domar una cuenta de ese tipo. Y a veces trabajar con un profesional que se va a quedar con un tanto por ciento de la inversión de publicidad que hagáis, pues va a rentar algo mejor
para hacer una campaña inicial. Ahora, si va a ser vuestra herramienta principal de comercialización, pues desde luego todo el dinero que metáis y que se vaya en ir testeando, en ir haciendo pruebas y en ir domando, como os decía, vuestra cuenta, pues es una inversión, porque al final va a ser tu cuenta la que vas a usar seguramente en los próximos años. Bueno, ya tenemos la comercialización hecha. Ahora lo único que queda es esperar a que la gente se apunte y cuando la gente se apunte, pues lanzar nuestro primer curso, ¿no? Y de nuevo volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Aunque lo tengamos ya diseñado, trabajar en el curso siempre con la metodología Lean. Ensayar, probar, corregir, volver a ensayar, volver a probar, corregir. Esto tiene que ser una fórmula continua. A mí me ha funcionado muy bien. Es verdad que en mis cursos siempre, debido un poco a la temática que es más fácil hacerlo así. A mí me ha pasado muchísimas veces estar impartiendo un curso de Facebook Ads, por ejemplo, de anuncios en Facebook, donde la interfaz ha cambiado a lo largo de la clase. Es decir, Facebook empieza a introducir sus cambios y te das cuenta de que la captura de pantalla que tenías ayer pues ya no vale porque se ha modificado algo. Bueno, pues precisamente la naturaleza un poco de la tecnología que usamos pues hace que los cursos sean un poco así, ¿no? Que sean vivos. Que los apuntes que haces ahora seguramente no te van a durar para muchas sesiones. Esto es un problema, por cierto. En mi caso, lo tenía reflejado en mis amenazas. Casi todo el material que yo voy creando requiere de actualización constante y esto es una inversión de tiempo muy, muy importante. Pero bueno, debemos que pensar que cada uno de nuestros cursos tiene que ser un campo de experimentación, un lugar en el que ir sacando continuamente conclusiones, ir midiendo la experiencia de los usuarios. Y esto, de los usuarios me refiero a los alumnos, evidentemente. Y esto es muy sencillo de hacer. Simplemente tenemos que preguntarle a la gente qué es lo que le está pareciendo, qué problemas se encuentra, sin miedo. Y yo me encuentro muchas veces con el problema de que claro, es difícil encajar la crítica, ¿no? Muchas veces, bueno, pues dentro de un curso tienes unos perfiles muy variados de alumnos, gente con diferentes niveles, gente que va a diferentes ritmos, y bueno, pues es difícil encontrar un ritmo que satisfaga a todo el mundo y puede haber personas que tengan un problema con esto, ¿no? Pues bueno, hay que ser un poco encajador y ser capaz de sacar conclusiones de lo que la gente nos dice, ¿no? Hay opiniones que debemos obviarlas y otras opiniones que son muy valiosas. De alguna forma, el medir esto, como os decía, esta experiencia del usuario, debe servirnos para extraer datos accionables, como os digo ahí en los apuntes. ¿Qué son datos accionables? Bueno, pues son datos que nos permiten tomar decisiones. Cuando hablamos de datos, por ejemplo, de analítica web, muchas veces nos liamos con estadísticas, con gráficas, con un montón de datos, con millones de datos que, bueno, que pueden ser interesantes, que pueden ser curiosos, pero que a veces no nos sirven para tomar decisiones. Es importante que seleccionemos cuál es la información que queremos recoger en las encuestas. Yo prefiero hacer una encuesta a un usuario, a un alumno cuando termina un curso, con solo 4 preguntas muy sencillas, con 4 datos que a mí realmente me sirven. No presentarle, como ha pasado, por ejemplo, como suele pasar en acciones formativas de la Fundación Tripartita, por ejemplo, que son programas subvencionados desde el gobierno de España normalmente para personas, para profesionales, para en tema de reciclaje laboral y tal. Bueno, pues, pues se presentan encuestas pues farragosas, con 3 páginas de preguntas, con preguntas que los alumnos no entienden, que terminan rellenando por obligación. Bueno, pues evidentemente esos datos no sirven de gran cosa porque no son datos limpios, no son datos valiosos y al final no nos permiten tomar decisiones, ¿no? Y una vez que hemos recogido todos estos datos, pues volvemos a empezar, como os decía antes. El próximo curso, en base a estas conclusiones que hemos sacado, lo depuramos y seguimos adelante. Todo esto es lo que yo tengo definido dentro de mi plan. Todo esto son los puntos que a mí me sirven para poder prever qué es lo que va a pasar en la medida de lo posible. Ya sabemos que no podemos prever todo. Esto lo único que nos puede ayudar es un poco la experiencia. Pero de alguna forma el tener un plan de viaje nos va a ayudar a evitar cometer errores y sobre todo, y eso lo he detectado yo mucho en todos estos años que llevo formando, en estos 5 años, sobre todo no perder tiempo. Es muy importante no perder el tiempo, poder ir a ritmo. ¿Cuántas veces definimos un proyecto para salir en una fecha y precisamente debido a una planificación pobre, pues hemos tenido que ir retrasando las fechas, las cosas no estaban cuando tenían que estar, parte del equipo no cumple con los plazos y esto hace que estemos perdiendo pasta. El tiempo, no hay duda de que es dinero y es muy importante que lo invertamos adecuadamente. Y bueno, esto es un poco todo lo que tenía que contaros. Creo que ahora sí que sería el momento de que, como ponía en el anterior diapo, no sé, que hagamos unas preguntas, si es que hay alguien que todavía está despierto.
Vaya pedazo de masterclass que nos acabas de dar. Increíble. Supongo que la gente habrá aprendido mucho. Creo que has desgranado a tope todo lo que tienes en mente y todo lo que quieres hacer y cómo te lo has preparado, ¿no? Porque al final el DAFO, como bien dices, es importante hacerlo, aunque no sea al detalle, pero es importante tener un poco una perspectiva de cómo van a ir las cosas o cómo vas a afrontar esos problemas que puedes encontrarte, porque siempre nos vamos a encontrar problemas. El tema del DAFO es una cosa muy interesante. A ver, es un poco árido, ¿eh? Y yo pongo DAFO porque es un poco lo más conocido para que la gente lo vea y porque enseguida le va a sonar, ya sabe de qué estamos hablando, más o menos. Sobre todo gente que, pues como en el Club Freelance, que tiene un interés por el mundo del emprendimiento y que seguramente ha estado ya trabajando en esto. Seguramente muchos incluso han hecho un plan de negocio y han desarrollado un DAFO muy completo que les puede ayudar en esto. Pero hay herramientas hoy en día de design thinking súper interesantes, súper dinámicas, como por ejemplo el Canvas de Osterwalder, que es muy interesante para trabajar algo como esto. Yo no soy un especialista en el Canvas de Osterwalder y no quería meterme un poco en ese tema, pero es una cosa muy interesante. De hecho, tenemos una pregunta de Ángel, que es muy buena, ¿no? Que comentabas que, bueno, que los números pueden ser un poco inventados a la hora de hacer nuestro plan. Y claro, él dice, si los números son inventados, ¿realmente importa tanto que salgan? ¿Qué pasa si no salen esos números? Pero los números no son inventados, los números se basan en nuestra experiencia. A ver, yo entiendo que hay gente que estará pensando en lanzar un proyecto sin tener absolutamente ninguna experiencia en ese área. Pues, de nuevo, a preguntar. Lo mismo que preguntamos a nuestros alumnos que le ha parecido un curso, para mí lo más importante es intentar buscar un profesional que haya tenido una experiencia similar a la nuestra y preguntarlo. Y aquí viene siempre la típica barrera, ¿no? Claro, pero yo cómo voy a ir donde un tío a preguntarle cuánto cobra por su servicio porque voy a montar algo de la competencia. Pues tenemos una ventaja impresionante ahora mismo en el Club Freelance. Seguramente hay un profesional de tu mismo área que estará en otra situación geográfica, que no es una competencia directa para ti, y le puedes preguntar sin ningún problema. En cualquier caso, cada vez hay una cultura más abierta para este tipo de cosas y es más habitual entre los profesionales compartir información de este tipo. Yo, por ejemplo, hace apenas un par de semanas, un compañero con el que trabajo a nivel es diseñador gráfico y colaboramos en algunos proyectos, me preguntaba cuáles eran mis tarifas en producción de vídeo porque tenía un familiar que iba a lanzar un negocio parecido en la ciudad. Yo no tengo ningún problema en compartir mis tarifas con esa persona. Las puede preguntar cualquiera y le puedo decir incluso el rendimiento que le voy sacando a eso, ¿no? Luego cada uno tendrá su negociación con proveedores y todo este tipo de cosas. Pero simplemente preguntándolo. Pero no pueden ser números inventados. Yo lo siento mucho, pero pueden ser números orientativos, si queréis. Pero inventados no. Tienen que basarse en una experiencia nuestra o de alguien que podamos pedirle información. Vale, Ángel dice que muchas gracias. Vale, ahora, en lo que de la competencia, ¿no? Me acuerdo de que estábamos en la WordPress Camp, en la semana esta que hacemos en una casa, y estábamos allí, pues, teórica competencia, ¿no? Y me gustó un tuit de una persona de la comunidad que dijo, teórica competencia compartiendo conocimientos y cómo hacer las cosas, ¿no? De cómo teóricamente somos, bueno, que somos competencia, que vamos a tener posiblemente proyectos parecidos o clientes que pueden venir con nosotros y cómo estamos compartiendo todo desde cero. O sea, no sin ningún filtro, mira, ya hago esto así, lo mejoro de esta forma, pero al final el mercado hay para todos y no tenemos que entrar en riñas ni en peleas con el resto. Si él consigue uno, tú conseguirás otro y encima puedes trabajar con él, puedes aprender y quizás esa competencia te ayude a ser mejor y cuando tú mejores le ayudarás a él y entonces al final no es tu competencia, es tu compañero, ¿no? Y ahí está. Hay un concepto muy interesante que se está poniendo bastante de moda, que es hablar de competencia, no de competencia. Eliminamos la M, ¿no? De alguna manera. El poder trabajar con otros profesionales de nuestro mismo sector para hacer mejor nuestro servicio. De hecho, creo, y probablemente dentro del Club Freelance hay muchas personas que vienen un poco de la economía digital, ¿no? Probablemente el hecho de trabajar codo con nuestra competencia puede hacer que muchas de estas profesiones o de estas actividades relacionadas con la economía digital sean mejor entendidas por parte de los clientes, lo que nos va a ayudar a trabajar con precios más altos, con una evaluación un poco de lo que hacemos más a nuestro favor. Lo importante es que la gente entienda qué es lo que hacemos, ¿no? Seguramente, no sé, en los últimos años, por ejemplo, profesiones con las que yo me siento un poco más cercano, lo conozco más, pues gente que se dedica, por ejemplo, que son community managers, ¿no? Pues probablemente esto ha sido una profesión que ha sido mal entendida
porque no ha habido una competencia sana entre las personas que lo hacían. No ha habido una competencia, digamos, una competencia precisamente, una forma de colaborar, ¿no? Ha sido una competencia muy agresiva, con problemas de tema de tirar precios, de cuñaitis managers y cosas de estas. Bueno, y eso ha ido, curiosamente, un poco en relación con lo que estábamos comentando, en su contra, ¿no? Seguramente, si trabajamos con una competencia de una manera creativa, podemos mejorar la situación. Y se me ocurre un ejemplo, además, muy interesante. Fuera de Euskadi, no sé si se conocerá esta experiencia, pero es un ejemplo muy interesante en este sentido. Los bares de algunos barrios de ciudades de Euskadi, bueno, habían detectado un problema de una bajada de la clientela. Se peleaban en poner los precios más baratos o los productos mejores, o bueno, con diferentes estrategias comerciales. Una forma que han encontrado de conseguir superar este periodo de crisis ha sido el organizar una actividad que se llama pinchopote, que consiste en que hay un día de la semana en que todos los bares sacan una oferta especial en la que pues, una copa de vino o una cerveza se combina con un pincho a un precio especial. Pero todos los bares el mismo día. ¿Qué pasa? Que se ha convertido en una costumbre salir todas las cuadrillas ese mismo día para consumir estos productos haciendo la ronda por diferentes bares. Fíjate, poniéndose de acuerdo una serie de profesionales han conseguido que su nivel de negocio crezca. Bueno, pues esto es súper interesante y estoy seguro de que se puede adaptar a un montón de modelos de negocio. Sí, el pinchopote hay que implementarlo en otros sitios. Sí, hay que exportar. Sí. De hecho, tenemos otro comentario de Dani Serrano, que comenta: muchas gracias, Pablo, me ha parecido muy, muy interesante. Eres una fuente de conocimiento y experiencias y aquí tienes algunas preguntillas. ¿Harías cursos presenciales gratuitos bajo alguna circunstancia? Sí, sin duda. Sí. A ver, cuando digo cursos presenciales gratuitos, me refiero sobre todo a charlas informativas. Quiero decir, a ver, yo puedo dar una charla informativa en la que estoy aportando un contenido de valor. Pues puedo decir, por ejemplo, puedo hacer una charla en la que digo, bueno, pues 10 claves para poder ganar dinero con tu cuenta de Instagram. Yo hago una charla sobre eso. Evidentemente, no es un curso en el que vamos a estar varios días yendo a clase, pero es un mini curso, un mini taller, por decirlo de alguna manera. Yo sí lo haría. Yo sí lo haría y me presentaría ante los alumnos como una persona que vende cursos y que, si están interesados en seguir profundizando en lo que hemos visto en ese taller, pueden participar en uno de mis cursos. Lo que estoy haciendo es ofrecerles un tráiler de la formación. Pero ese tráiler es una forma de aprender y es una forma de llevarse un contenido de valor. Si eso lo llamamos cursos gratuitos, sí. Perfecto. Tenemos muchas preguntas. La siguiente es: ¿tienes más profesores o estás solo? Estoy solo, pero he colaborado con... Quiero decir, en este proyecto lo estoy desarrollando solo, pero pienso copiar el modelo que he seguido cuando he tenido formaciones más importantes, digamos, en la que he colaborado con otros profesores, sobre todo para organizar masterclass. Yo dentro de la formación que hago hay algunos apartados en los que, bueno, pues no son mi fuerte, soy un poco más débil, y lo que he hecho ha sido buscar a gente que era más potente que yo en eso para que impartieran clases en formato un poco masterclass en los cursos. Y la verdad es que sube el nivel de calidad del curso una pasada y a los alumnos les encanta. ¿Vas a hacer cursos online? De momento no. De momento quiero centrarme en los presenciales. Esto va en contra totalmente de mi principio de mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Un curso online siempre da mucho más rendimiento, pero he detectado que mi fuerte sobre todo es la formación presencial. Soy más fuerte en eso. Bueno, quiero de alguna forma avanzar en esa línea, pero a la vez, dentro de mis proyectos, hay un proyecto dedicado a la formación online en el que yo me voy a dedicar un poco del soporte técnico, no de la parte formativa. Luego comenta cómo vas a cobrar. Entiendo que serán los cursos presenciales. Bueno, pues nada, simplemente los alumnos pagan una matrícula y la pagan pues de la manera que ellos consideren, no sé, pues, por transferencia, en efectivo, lo que sea. Luego aquí hace una puntualización, ¿no? De cobrar curso entero por cada clase. Esto está interesante porque cuando estaba con Fernán en Creatidos habíamos pensado en hacer un curso completo de desarrollo web, imagínate, pero que estuviera hecho por módulos. Entonces, alguien que ya sabe el primer módulo simplemente se inscribiría al segundo módulo. Entonces, habría alguien que contrataría todo el curso, pero habría otras personas que solo contratarían un par de clases. No sé si eso lo has pensado. Sí, de hecho lo he puesto en práctica en formaciones que he tenido en centros privados. Lo hemos hecho durante varios años, el crear un ciclo de cursos del marketing online pasando por diferentes plataformas y por diferentes estrategias y ha funcionado bien. La verdad es que ha funcionado bien porque además, digamos que ahí juegas un poco con tu factor de enganche, ¿no?
Hay gente que viene solamente al primer curso y que luego no quiere seguir avanzando en los siguientes, pero si tu curso funciona bien, se enganchan y se apuntan al siguiente. Es decir, no tenemos que pensar solamente que hay gente que se va a saltar los primeros, sino que gente que iba a hacer los primeros se va a enganchar para los siguientes. Funciona bien, a mí me parece una estrategia muy, muy adecuada. Bien, luego pregunta, ¿has pensado en buscar patrocinios o algo similar para que te salgan los números para poder bajar el precio? No lo he pensado. Me parece una idea interesante, pero no lo he pensado. En alguna ocasión he trabajado con temas de afiliados de cara a los cursos. Pues cuando he tenido que recomendar algún software, pues buscar si había alguna posibilidad de afiliación con la marca que daba ese software. Y la verdad es que hasta ahora no me ha funcionado mucho porque, claro, cuando hablamos de presupuestos ya que merezca la pena el esfuerzo, normalmente la formación presencial, si no eres un centro que maneja mucho número de alumnos, no suele interesar a las marcas. En la formación online sí, porque se presupone que vas a trabajar con muchos más alumnos. Pero hasta ahora no me ha funcionado. Probablemente por incapacidad mía, ¿eh? Seguro que se puede trabajar de una manera mucho más efectiva. Sí, de hecho, Zach Gurdon, el chico este que tiene un curso web de JavaScript para WordPress, se ve que tiene muchos patrocinadores, ¿no? Y creo que eso es una buena ayuda para poder incluso empezar a hacer los cursos, porque si tienes que meter muchas horas en crear los cursos, qué mejor que tener unos patrocinadores que te cubran un poco las espaldas. Sí. Me parece súper interesante. Pero no tengo una experiencia para eso como para dar consejos a nadie, porque ya te digo que yo no he sido capaz. Es verdad que he conseguido alguna afiliación. Normalmente, y además, esto sí que me parece importante, de productos con los que ya trabajas tú de manera natural. Creo que en el mundo de la afiliación, de los afiliados, pues tenemos un problema de que hay afiliados de los que no te puedes fiar demasiado de la experiencia del que te los aconseja, pero si es un producto que tú usas, creo que es perfectamente ético y me parece adecuado. De hecho, creo que podríamos poner en el foro alguna sección para esto, para hablar sobre patrocinio de cursos. Así, igual de repente aparece alguien que sí que tiene experiencia y lo puede compartir con el resto. Perfecto. Vale, luego tenemos a Ángel, que dice, muchísimas gracias, espero ansioso los slides para poder mirarlo al detalle. Yo participo en un mastermind con desarrolladores, yo soy más bien implementador, con gente de Barcelona, Cáceres, Vigo, y tenemos una quedada por mes y compartimos experiencias. Quizás el hecho de ser distintos sitios percibes menos competencia. Lo recomiendo, saludos y otra vez gracias. Claro, es más sencillo. Cuando tu orientación geográfica no afecta, pues es mucho más sencillo, me parece muy interesante. La verdad es que los grupos de Mastermind para este tipo de cosas también son geniales, porque recibes un aporte de información súper valiosa y de experiencia. Ideal para lo que comentábamos antes, ¿no? Para el tema de no tener que inventarte los números. De hecho, algo bueno, ¿no? No era como un Mastermind como lo conocemos, pero el hecho de lanzar este proyecto del Club Freelance, yo estaba hablando con gente que ya conocía y les pedía cómo lo harían ellos, que me ayudasen, ¿no? Y eso yo creo que es muy beneficioso para todos. Sí. Entonces, de hecho, Ángel, esto lo estoy valorando de implementar en el club. No va a ser ahora, será en el futuro, pero intentar fomentar, ¿no? Que se puedan hacer grupos dentro del club donde la gente pueda compartir sus experiencias y que hagan que cojan un poco de confianza entre ellos y realmente puedan contar todo lo que les pasa por la cabeza. Porque por mucho que tengamos un foro, muchas veces no contamos todo, nos da vergüenza o no queremos que la gente sepa, ¿no? Sin embargo, cuando tienes un grupo de Mastermind, cuando hay confianza entre los miembros de ese grupo, sí que podemos abrir nuestro corazón, digamos, y contar todas las penas, porque siempre tenemos penas, y que nos ayuden y nos den todo lo que saben, su experiencia. Sí, es una herramienta súper valiosa. Vale, me parece que ya no tenemos más preguntas. Dicen que les parece muy interesante lo que has contado. A mí también me parece muy interesante. Me alegro. He intentado que lo sea. Espero que la experiencia sea extrapolable a otras personas. Y, de hecho, antes comentabas lo del Lean, ¿no? La metodología Lean. Y el Club Freelance empezó así. Realmente una web muy sencilla. El único diseño que hay es la página principal. El resto va poco a poco. El webinar seguro que tiene un montón de fallos. Ya tenemos en el foro una sección para este webinar donde me gustaría que publicaseis todos los fallos que habéis encontrado para intentar mejorarlo y que entre todos podamos hacer esto mejor. No sé si quieres comentar algo más. Nada, pues que seguro lo que dices tú, que habrá habido un montón de fallos. De hecho, seguro que muchos los he cometido yo. Y así, con la opinión de las personas que se hayan fustigado viéndolo y escuchándolo, pues seguro que aprenderemos y cuando me toque el próximo webinar donde me toque, seguramente será mucho mejor. Así que yo aceptaré también encantado. No solamente que digáis los que os han gustado, sino sobre todo lo que no os ha gustado, que de eso sí que vamos a aprender un montón. No vale decir que tengo poco pelo y cosas evidentes de esas. ¿No? ¿Tienes poco pelo? Si quieres te dejo un poco. No me vendría mal. Pues perfecto, compartiremos las slides, intentaré hacer un post de resumen con todo. Mientras hago todo esto tenéis el foro,
por si queréis ir comentando y tenéis más preguntas. Y la verdad, muchas gracias, Pablo, por estar aquí, por haber confiado y haber hecho un poco conejillo de indias, ¿no? En esta primera vez. Un placer, de verdad. Me encantan los experimentos. Así que cuando quieras ya sabes dónde estamos. Nos vemos. Chao.